Porque dentro del camino existen momentos de incertidumbre, existen momentos muy desafiantes, existen momentos de mucho cuestionamiento personal, profesional y del entorno. Pero cuando uno logra hacer las cosas o llevar adelante los proyectos de una manera, como yo digo, mezclando la mente, la cabeza, pero mezclando con el corazón, muy difícilmente alguien cambie esa esencia, esa convicción que uno tiene. Creamos un espacio en donde hablamos con los principales protagonistas que hoy están creando el barrio Mariscal. Damos la bienvenida en este capítulo a Emanuel Oviedo, director regional de Keller Williams Paraguay y socio de Altius Group, y también a Guillermo Coco, director de Altius Group. Bienvenidos, chicos, ¿qué tal? Bienvenido, Emma, ¿cómo estás? Súper bien, bueno, antes que nada, muchas gracias, Maca, por el espacio. Nos conocemos hace tiempo, así que un gustazo estar haciendo hoy contigo este podcast sobre el barrio Mariscal. Un gusto también para mí. Hola, Guille, pero se te dice Willy, ¿verdad? Te voy a decir Willy entonces. Así ¿Sí? también, sí, así también se me conoce. Bienvenido, Willy. Yo me sumo un poco también a las palabras de agradecimiento de Manuel por este espacio y más que nada un placer compartirlo con ustedes y más que con un compañero de trabajo, con un amigo. Así que muy agradecido. Gracias, Bueno, Willy. Emma, empezamos contigo. Dale. Contanos, ¿quién sos? ¿Qué haces? ¿Cómo llegaste al puesto de liderazgo en el que estás hoy? Un poco de tu historia. Bueno, realmente mi carrera profesional fue bastante dinámica. Si bien estoy en el rubro hace más de 10 años, comencé a trabajar realmente para Altius como un consultor. Y bueno, dentro del proceso eh, pude crecer no solamente dentro de la organización, sino también formarme como persona y de cierta manera hoy liderar un equipo comercial dentro de KW y dentro de Altius también, ¿verdad? Te diría que el 80% de mi tiempo está destinado a lo que es real estate. Willy, Bueno, que venís de Buenos Aires, ¿verdad? de Buenos Aires, correcto. Ya hace 4 años acá en Paraguay, de la mano de Altius. Yo de formación soy ingeniero civil, pero la vida me fue llevando por caminos no muy tradicionales para esa carrera, ¿no? Enseguida pasé a trabajar en una desarrolladora inmobiliaria y encargado más de los números, más de la parte administrativa, legal. Y entonces, bueno, profesionalmente me fui orientando y me fui especializando más en esa faceta y no tanto la faceta técnica del ingeniero civil. Obviamente me dio el know-how como para entender también de qué estamos hablando cuando hablamos de un proyecto, de una construcción, de una obra. Así que bueno, fue como una desviación, si querés, de lo profesional, pero que hoy cada vez más cobra importancia entender el negocio inmobiliario, ¿no? Que no es solamente la obra, sino tiene un montón de otras complejidades que hacen al negocio, ¿no? En lo que respecta al liderazgo y cómo llegamos hasta acá, lo que te puedo decir o mi visión a lo largo de todos estos años fue que para mí es un aprendizaje constante. A mí lo que me funcionó siempre fue observar, ¿no? Y tomar lo bueno de cada uno de esos líderes positivos que por ahí uno detecta a lo largo de la vida. Y obviamente descartar lo que a uno ve que por ahí no va con lo de uno. ¿Por qué digo lo de uno? Porque entiendo que para mí un líder se hace, no es que nace. Obviamente cada uno tiene una personalidad innata, tiene un seteo de fábrica, por decirlo de alguna manera, y después, bueno, eso lo va moldeando justamente con este aprendizaje, ¿no? Y en cuanto a cuál es mi forma, por ahí mi forma tiene un poco más que ver, o yo lo veo como estar al servicio del equipo. ¿Sí? Perfecto. No tanto, si lo podemos asemejar a una pirámide, que no sea estar arriba, sino al contrario, siendo la base de esa pirámide, ¿no?
En definitiva, creo que el mayor desafío que tenemos es el de generar ese entorno de confianza y de seguridad para que el equipo rinda de la mejor manera. O sea, creo que esa es la medida del éxito, tiene que ver con qué es lo que el equipo lo que puede dar, ¿no? Lograr. Así que un poco esa es mi visión Del liderazgo. del liderazgo. Emma, sos el menor de los hermanos, ¿verdad? Así es. Tenés un padre que es histórico líder de nuestro país también. ¿Cómo desarrollas tu liderazgo en ese contexto? ¿Cómo te O sea, es suma? que realmente es un desafío, no te voy a decir otra cosa. Y realmente yo intento tomar lo mejor de su estilo de liderazgo, ¿verdad? Su proactividad, su responsabilidad con el país, esa vehemencia con la que quería llevar adelante diferentes proyectos dentro de Paraguay. Pero obviamente yo quiero construir mi propio camino, ¿verdad? Y el camino de uno se hace al andar. Sí. Y dentro de este proceso, dentro del rubro inmobiliario, comencé como emprendedor realmente y hoy estoy empezando a dar pasos para consolidar mi camino hacia lo que es ser empresario Empresario. propiamente dicho. Y dentro de ese proceso aprendí que las personas tienen que estar en el primer lugar. Mm. Yo creo que nos llevamos muy bien con Willy, trabajamos muy bien porque independientemente de los números y los objetivos que están, obviamente, para cumplirlos, siempre intentamos entender el contexto en el cual una persona se desenvuelve, ¿verdad? Así que nada, ¿verdad? Intento impregnar mi propio estilo de liderazgo. eh, Como siempre digo, existen momentos en los cuales a uno le lideran y existen otros momentos o otras actividades donde uno lidera, pero ya sea en la casa, que soy liderado en mi casa, me Ah, muy lideran bien, muy bien, muy realmente en bien. mi Así, casa. así tiene que ser. Dentro mismo de la oficina, ¿verdad? Hay diferentes perfiles, áreas donde efectivamente el director de operaciones lidera un proyecto e indirectamente me lidera a mí sobre esas situaciones, ¿verdad? Y algo muy importante que tenemos que entender hoy los jóvenes es que no es una cuestión de decir yo decido, yo defino, yo emprendo y me voy solo, ¿verdad? Sino que tenemos que aprender a convivir con eso, ser liderados y ser líderes, ¿verdad? Y a ser constantes. Eso es sin duda algo que me ayuda a mí a formar, digamos, esta etapa de liderazgo dentro de mi vida. Emma, y así una pregunta yo de personal. ¿La Sí. política te interesa? Bueno, realmente ese bichito tenemos todos Ya. adentro, ¿verdad? Hoy mi responsabilidad está mucho más abocada al sector empresarial. Creo que desde ahí podemos llevar adelante diferentes Total. procesos, podemos ser herramienta también de transformación. Yo creo que todas las cosas que llevamos adelante, siempre que hagamos con un buen equipo y con un grupo humano, digamos, que, que tengan los mismos valores, es muy importante. Y por eso también decidí sumarme a lo que es el barrio Barrio. Mariscal, Eso te iba ¿verdad? a O decir. sea, la gente que está atrás de todo esto es gente que realmente tiene mucha experiencia, comparten errores, comparten aciertos, indirectamente nos forman a nosotros también como una futura generación para seguir manteniendo esto, que lo único que está sucediendo es que el barrio se está consolidando cada vez más. Sí, y Ok. eso te iba a decir justamente, cómo desde el barrio Mariscal se está mejorando la sociedad. Ujú. Entonces es como una forma también de hacer política desde el sector privado, ¿verdad? Totalmente, ¿verdad? Hoy yo creo que es una suma de diferentes actores, el sector político, el sector privado, diferentes organizaciones no gubernamentales que apoyan ciertos proyectos que llevamos adelante, la responsabilidad social, empresarial, la responsabilidad ambiental. Es algo que yo realmente no lo tenía incorporado y Mm. gracias a Guillermo, Willy, como le decimos,
Luciano, que es la cabeza de arquitectura de lo que es Altius, fui entendiendo el impacto que un proyecto puede tener Mm, para su ciudad, para mm, su comunidad y para su país. mm, Entonces, hoy cuando llevamos adelante un proyecto mm, desde Altius Group y la comercialización también desde KW, miramos mucho esos factores, ¿verdad? Porque mm. uno tiene que estar convencido de lo que ofrece. Siempre yo hablo eso con mi equipo de ventas, con los asesores y con los líderes dentro de la inmobiliaria. Y también hablábamos como de esto de, con Jorge Mendelssohn justamente, hablábamos de que es un trabajo en equipo, ¿verdad? De todos los sectores se unen para mejorar una ciudad, para mejorar una sociedad, ¿verdad? Y quiero ir un poco contigo, Guille, a lo que mencionabas anteriormente, Ujú. a esta figura, me gusta, yo asocio muchas las cosas con imágenes, así que, porque soy diseñadora gráfica, entonces me hablabas de una pirámide, Sí, que un líder es como la base de la pirámide, sí. pero también la base de la pirámide suele ser más grande, más sólida. ¿Cómo vos te preparás como persona para sostener toda la pirámide desde ese lugar de liderazgo, ¿verdad? Sí, es como decíamos antes, o sea, uno no nace sabiendo, creo que los pilares que a uno lo sostienen también para todo esto son, como mencionaba Emanuel, los valores que uno tiene, ¿no? Que eso uno lo trae de la casa y después son los conectores que hacen que después uno las decisiones que tome las tome en función de esos valores, ¿no? Creo que parte de ahí. Eh, y después es un continuo aprendizaje, como te digo, es tener la habilidad de identificar a esos líderes positivos y poder aprender de ellos, ¿no? Y también tener la inteligencia la- para poder detectar esas cosas que por ahí uno considera que no están bien, ¿no? Y bueno, y con eso uno va haciéndose su camino, como decía Bien. también Emma. Em, Déjame complementar un poquito lo que mencionaba Emanuel respecto Sí, al barrio Mariscal. claro. Él mencionaba también la elección, digamos, que hacemos desde Altius al momento de desarrollar un proyecto. Para nosotros es fundamental crear valor, ¿no? Y ese crear valor, la verdad que cuando pensamos y diseñamos el proyecto de Mariscal, fue como bastante más fácil y más rápido y más natural que el proyecto de usos mixtos que desarrollamos a pocas cuadras de acá iba a ser un éxito. Pero un éxito no solamente desde lo comercial, sino también en cuanto al aporte de valor de la zona. Nosotros identificamos enseguida que el barrio Mariscal tenía una identidad ya tenía una identidad, donde lo nuestro no venía a tener que inventar nada, sino Claro, simplemente integrarse a esa identidad que el barrio ya tenía. Entonces lindo. eso hizo mucho más fácil la conceptualización del proyecto y por ende hoy gracias a Dios podemos decir que es un éxito en todo sentido. La verdad es que también trabajar con la asociación del barrio Mariscal, que conformamos un montón de asociados de distintas industrias, fue algo que por lo menos en lo personal me sorprendió para bien. He participado en otras oportunidades también en este tipo de asociaciones y muchas veces es difícil y acá, a diferencia de otras oportunidades, realmente fue muy fácil ver cómo se amalgamaban los esfuerzos de las distintas asociados, donde tenés de distintas industrias, tenés hoteles, tenés centros comerciales, tenés locales gastronómicos, hay desarrolladores, hay vecinos, y sin embargo todos se amalgamaron en pos de un objetivo común, que básicamente era generar esto que hablábamos hace un ratito, que a mí me gusta hablar de la palabra ecosistema porque no es que le vaya bien a uno o que le vaya bien al otro. Acá el éxito es el éxito del conjunto, ¿no? Entonces, básicamente, si al barrio le va bien, es porque a todos nos va a ir bien. Sí. Creo que eso es algo que digno de rescatar de todo lo que se viene trabajando con la Asociación Barrio Mariscal. Willy, y te pregunto, ¿cómo se hace para justamente esto que decís, unir a varios actores para que sueñen y miren y vean el valor
de trabajar en comunidad? De vuelta, creo que tiene que haber valores en común, ¿no? Sin duda había unos impulsores originales. Nosotros, obviamente, como decíamos, veníamos al barrio, pero el barrio ya tenía una identidad y ya tenía actores, digamos, principales, obviamente con el shopping, con los locales gastronómicos, por ejemplo. Y después nos fuimos como sumando a esa idea que, que nació por ahí con Jorge Mendelssohn o con Juanca Guerrero. Ellos yo considero que fueron como los impulsores de todo esto. También la colaboración de Juanma Costa fue fundamental en todo este recorrido. Pero bueno, fue eso, fue poder lograr pensar en un objetivo común. Y poniendo de lado cualquier interés particular de cada uno de los asociados, sino pensar en el bien común y que eso iba a luego decantar en un éxito un poco particular para cada una de los asociados, digamos, de las empresas. Pero sin dejar de lado que lo que estamos creando lo que estamos queriendo es transformar la vida de los residentes, ¿no? Obviamente hay empresas detrás, pero siempre pensando en el bien del barrio y el barrio básicamente siendo los residentes, ¿no? Sí, y un poco de tomo lo que decís, Willy, y te pregunto, Emma, ¿cómo se logra esto de si le va bien a la gente, también le va bien a mi negocio? ¿Verdad? Es una muy buena pregunta. La realidad es que siempre buscamos el bien común y aportar a la comunidad, pero obviamente también está Hay que la parte sostener. económica, financiera, para poder sostener los desarrollos que uno lleva adelante y el equipo que está atrás, humano, ¿verdad? Ahora bien, cuando un proyecto se lleva adelante, como mencionó Willy, con un objetivo común, que es el de integrar ese proyecto al entorno donde se va a instalar y ver incluso de crear un valor agregado o tener algo diferencial, que pueda aportar algo diferencial al entorno, hace finalmente que exista la aceptación por parte de los vecinos, de los actores dentro de ese entorno, ¿verdad? Por supuesto que no es fácil, uno tiene que ir hablando con los diferentes actores, pero finalmente cuando uno llega a un punto en común donde exista el win-win, siempre todo es posible llevar adelante. Y eso fue lo que nos pasó con Mor Mariscal, ¿verdad? O sea, la idea es que el consumidor final, o sea, el cliente que finalmente viva dentro de nuestros desarrollos, pueda tener la tranquilidad de que está viviendo en un lugar que fue hecho con mucho pienso desde el lado de arquitectura, que fue llevado adelante con un proceso comercial muy bien pensado, que también está hecho para que pueda vivir, pasear, tener ocio. Está también la parte corporativa. Lo que nosotros buscamos es tropicalizar los proyectos que salieron bien en otros países o en otras ciudades del mundo, ¿verdad? Y hoy no hace falta comentar que el tráfico es un caos dentro de nuestra ciudad, incluso de diferentes ciudades del país. Entonces, el hecho de tener todo a distancia caminable hace que el joven o joven adulto de hoy en día quiera migrar a estos departamentos, ¿verdad? Mira mucho más qué tiene el entorno y cuáles son sus facilidades y el tiempo finalmente que ahorra, porque el tiempo es dinero y el tiempo es calidad de vida con la Totalmente. familia a la hora de mudarse a un centro importante como es hoy el barrio El barrio Mariscal. Mariscal. Sí. Ujú. Emma, ¿y tropicalizar? ¿A qué te referís? ¿O qué Por significa? ejemplo, nosotros, o sea, digamos que dentro de mi vida un poco dinámica, ¿verdad? Ya que tocaste el tema de mi padre, yo tuve que viajar o vivir en diferentes países de Latinoamérica.
Argentina, Brasil, Uruguay. Y en estos países existen proyectos de usos mixtos, proyectos residenciales, proyectos corporativos, que pasaron diferentes momentos dentro de la historia, tanto económica como demográfica. Entonces, son cosas que uno puede observar, bajar a tierra y llevarlo adelante de una manera que se adapte a las necesidades de nuestro mercado o de nuestra gente y aprender también de los errores que cometieron a lo largo de su historia, ¿verdad? Me refiero a agarrar lo bueno, a mejorar lo no tan bueno y adaptar a nuestra realidad económica, política, social, Cultural. ambiental y otras aristas muy importantes, ¿verdad? Básicamente es eso. Eso. Ujú. Qué interesante, Elma. Y ustedes están metidos en lo que hoy, y viene siendo hace un par de años, el boom de nuestra economía, del crecimiento que está teniendo Paraguay. El boom inmobiliario es innegable. Hay mucha oportunidad, pero también hay mucha competencia. Me interesa saber, Willy, vos que venís de Buenos Aires, ¿verdad? Ujú. ¿Qué ves en Asunción con respecto a esto que estamos hablando? ¿Verdad? A ver, Oportunidades, el boom desafíos. inmobiliario sin duda no está a la vista de todos, ¿no? Yo creo que eso se da por muchos factores, ¿no? Muchos factores que empiezan desde lo que es una política a nivel gobierno que también pone a Paraguay en los ojos del mundo, ¿no? Eh, Sin ir muy lejos, hace no mucho Paraguay logró una calificación de grado de inversión y eso sin duda nosotros lo vemos con la, en cómo fue también sumándose a nuestros clientes muchos clientes que vienen de países Bueno, europeos, por ejemplo, de afuera, o de Estados Unidos, o de Canadá. Eh, Realmente eso tiene algo que ver sin dudas, ¿no? Y como decía Manuel, tiene mucho que ver con que las cosas también se están haciendo bien desde el sector privado. mm, eh, y creo que es un conjunto, digamos, de situación en que hacen que hoy se esté dando a lo que se está dando en Paraguay. Pero bueno, de vuelta es el esfuerzo un poco de todos los sectores, ¿no? sí, y tomo un poco esto decís de la presencia de extranjeros, y bueno, no sé si Emma, vos compartís conmigo, nosotros que somos paraguayos, vemos muchos extranjeros en todos lados, y desde la experiencia que tienen, ¿el extranjero viene a invertir o de repente está decidiendo probar vivir también en Paraguay? ¿O es más Bueno, figura de inversor? te tiro números, datos, porque Dale, realmente me encanta. manejamos muy bien nuestra Ujú. cartera de clientes y de inversores, ¿verdad? Hoy el 62% de nuestros clientes son inversores entre locales y extranjeros, ¿verdad? Ok, Y el 48, perdón, el 38% son consumidores finales que le llamamos los que compran para vivir ahí, ¿verdad? Tu consulta es muy válida y justamente por eso es muy importante entender que a la hora de llevar un proyecto inmobiliario tenemos que pensar no a hoy, mm, sino a 5 o a 10 mm, años, mm, ¿verdad? Y justamente lo que buscamos desde Altius es generar proyectos que consigan una plusvalía interesante durante el tiempo y luego puedan sostener esa plusvalía. ¿Y cómo lo hacemos? Obviamente con ubicación estratégica, teniendo en cuenta el uso eficiente de los recursos dentro de un edificio, ¿verdad? Haciendo también mucho énfasis en lo que es llevar adelante un consorcio de copropietarios que responda realmente de manera correcta a las necesidades que tiene que llevarse adelante dentro de lo que es el desenvolvimiento de un proyecto. Yo siempre digo que mi felicidad no está cuando se vende, mi felicidad está después de 6 meses, un año, cuando vos ves
que ese cliente que invirtió o que compró y que vive ahí contigo puede darle uso a, a la zona en donde está y realmente mejoró su calidad de vida desde el tiempo que hoy usa de una manera más eficiente o desde la practicidad que existe dentro del entorno en donde vive, ¿verdad? Y hoy hay algo que me llama mucho la atención y es que tenemos una cartera de clientes muy importante de nómadas digitales, Mm. Lo dijeron que eso. Qué realmente loco. yo, si bien siempre busco innovar o siempre busco estar a la vanguardia, me considero una persona muy tradicional. Y el home office era algo que para mí era un cuchillo en el corazón, más o menos, ¿verdad? Porque crecí con él, hay que irse a Hay la que irse, oficina, sí. hay que hacer esto, lo otro, ¿verdad? Y bueno, ahora estamos en un proceso de adaptación. Y cuando veo el reporte de que muchas de las personas que alquilan o incluso que llegaron a comprar son nómadas digitales, que viven 2, 3 meses en Asunción, después se van a Buenos Aires, después se van a Emiratos Árabes. Bueno, hoy están viniendo todos acá por... Acá. Bueno, eso también es un punto importante que tengo que mencionar. Ya te comenté lo de los nómadas digitales. Hoy también el contexto mundial, Mm. tanto político como económico, eh, hace que Paraguay tenga una condición muy atractiva, ¿verdad? Lastimosamente, sabemos que en Medio Oriente la situación no es tan agradable, entonces efectivamente va a haber fuga de capitales de ese sector. Total. Tenemos en todo lo que es Europa del Este la guerra entre Rusia y Ucrania, que por partes hay treguas por partes no. Entonces, de cierta manera, hoy Paraguay tiene estabilidad política, hay muchísimo por hacer, las obras de infraestructuras no están acompañando efectivamente el crecimiento que estamos teniendo desde el sector privado. Es un desafío no menor, pero de igual manera somos la mejor opción hoy. Te diría que primeramente dentro de la región, ¿verdad? Por la situación también un poco de Perú, muy inestable, con cambios de presidentes cada año y medio. Chile estuvo a la izquierda, ahora a la derecha, ¿verdad? La Argentina lo mismo, está terminando de acomodarse con Mm. Javier Milei. Y bueno, nosotros dentro de todo tenemos esa estabilidad, ¿verdad? Y el gran desafío es que esa macroeconomía muy linda y muy sólida pueda permear en todos los sectores de nuestro país, ¿verdad? Claro, Eh, en el contexto. Es muy importante también en el momento y en el contexto histórico en el que se encuentra Paraguay. Tenemos estabilidad. Podemos decir que somos un país en paz sí. hace mucho tiempo, cosa que no abunda hoy en el mundo, ¿verdad? Mm, Y eso suma y ayuda a ustedes. Y hablando un poco de esta parte que decías, Emma, y esta pregunta le hago a los dos, voy a comenzar con Willy. ¿Cómo se hace para estar trabajando en proyectos que todo el tiempo miras a futuro, todo el tiempo es allá, en 5 años va a ser esto, pero manteniéndote en el presente igual y cómo manejar la ansiedad de que llegue, que no llega? ¿Cómo se hace, cómo se vive de esa manera? Mirando y pensando todo el tiempo a futuro, pero manteniendo la acción del día a día. A ver, eso parte un poco desde la concepción de los proyectos, ¿no? Obviamente hay que estar continuamente mirando las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias mundiales, eh, qué es qué es lo que el mercado valora. Y pensando por ahí hasta en generaciones que hoy todavía no son nuestros clientes, ¿no? Esto que decía Emanuel, nosotros, o por lo menos yo, que no soy la misma generación que vos, tengo algunos añitos más, pero también me considero una persona tradicional. Mm. Y sin embargo, hoy hay un montón de otras ya generaciones más jóvenes que piensan totalmente distinto. Entonces, bueno, es un poquito eso, ¿no? Estar atento a estas nuevas generaciones y tratar de diseñar en pos de, de ellos, pero también con, con una mirada en los, en sí las generaciones también Es como, lo que como hay la hoy. nuestra, ¿no? En definitiva. Así que es un poco eso, me parece. Ujú. Yo comparto con Willy, obviamente
Uno tiene que ayornarse a la realidad de hoy, pero mirar el mañana, ¿verdad? Y ahí hay un desafío muy importante que lleva adelante, no me gusta tanto la palabra líder, pero bueno, el líder de la organización o de los diferentes proyectos, que es estar convencido de lo que quiere llevar adelante, de lo que quiere ejecutar Mm, y tener un norte bien claro. mm, Porque dentro del camino existen momentos de incertidumbre, existen momentos muy desafiantes, existen momentos de mucho cuestionamiento personal, mm, profesional y del entorno, pero cuando uno logra hacer las cosas o llevar adelante los proyectos de una manera, como yo digo, mezclando la mente, la cabeza, pero mezclando con el corazón, muy difícilmente alguien eh, cambie esa esencia, esa convicción que uno tiene. Con eso no digo que es un proceso de adaptación también, de mejoras, de cambios, de entender los procesos dinámicos propiamente dicha, de la evolución del mercado y de las personas. Ujú. Nosotros lo que llevamos adelante también mucho en KW es hacer como focus group o entender hoy el tomador de decisión qué mira, qué valora y qué puede, ya sea pagar, vivir y demás. importante. Y también mezclar un poco con la generación que hoy no es tomadora de decisión, pero que probablemente en 5 o 10 años lo sería. No solamente por una cuestión de compromiso social y de educar de cierta manera al alcance que uno pueda tener eh, dentro de su día a día, sino porque sobre todas las cosas, esa generación dentro de 5 o 10 años probablemente sean clientes nuestros que nos van a comprar o sean clientes de inversores nuestros o sean clientes de consumidores finales nuestros que van a volver a recomprar esas unidades. Porque el ciclo de la vida, eh, y esto está estudiado, no es algo que yo estoy diciendo, digamos, dentro de nuestro hermoso divague que estamos teniendo hoy. Uno nace, crece, se desarrolla, consolida su familia, busca mucho lo que es verde, patio y demás. Y ya cuando vas cruzando hacia la generación de Willy, Pobre ¿verdad? Willy. Hacia la generación Dale. de Willy, uno va diciendo, bueno, le estoy buscando más practicidad, Mm, quiero cerrar mi puerta e irme de viaje claro. o no quiero ocuparme del mantenimiento, del patio, de la seguridad y Practicidad. demás. Entonces va migrando. Lo que pasa hoy luego es en Asunción también, es que una cartera importante de clientes son personas de 50 años en adelante que buscan, de cierta manera, vivir de manera práctica en un entorno donde se sentían a gusto, porque el barrio Mariscal, que antes se llamaba Villamorra y hoy todo el mundo ya habla como barrio Mariscal, Ujú. es tradicional. O sea, Sí. primeramente fue consolidado por casas, ¿verdad? Residencias. Hoy Residencias. está siendo consolidado por desarrollos inmobiliarios en altura, pero sigue teniendo esa identidad de familia, de cercanía. Yo crecí acá. Mi Yo casa también. quedaba a 3 cuadras. Bueno, claro, somos de la zona, ¿verdad? Entonces Somos todas las sabemos zonas. muy bien eh, y, y- y se está llevando adelante un crecimiento de manera, gracias a este equipo de personas, ¿verdad? De lo que es el barrio Mariscal, de manera ordenada, innovando, pero sin tocar o sin perder la esencia Sí, de lo que era completamente. vivir acá. No sé qué vos pensás, pero Mm. Sí, 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 completamente. Y sumo un poco lo que decía Willy a esto de nosotros no teníamos que darle identidad porque ya tenía. Era nada más tangibilizarlo en algo y potenciarlo. Potenciarlo. Y eso es realmente lo que está ocurriendo. No sé Correcto. si sentís lo mismo, Willy. Sí, 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 tal cual. Ya Que venís un poco de afuera, lo digo, mencionábamos antes, ¿no? Y sin duda, mira, nosotros tenemos desarrollos en varias zonas, ¿no? sí, claro. Y de alguna manera buscamos identificar esas zonas justamente donde podemos plantear un proyecto y entender que es muy importante. A ver, no voy a inventar nada hablando de, cuando estamos hablando de mencionar la palabra ubicación o locación cuando hablamos de un desarrollo inmobiliario, ¿no?
crecimos con ese concepto también de que es el concepto principal y base en cualquier análisis de un proyecto inmobiliario, ¿no? Y bueno, y el barrio Mariscal, lo que tenía de diferente de muchos otros, de otros lugares, era que ya estaba en marcha, ¿no? Y como decimos, tenía todo para hacer lo que hoy ya se está empezando a visualizar. Sin ir muy lejos, esto que han hecho acá en la cuadrita, que al Belleza. principio nació y fue presentado en el ámbito de la asociación, y la verdad que parecía un sueño y hoy ya es una realidad. Y es el barrio, con esto como ejemplo, es uno de los pocos lugares donde uno puede realmente ver la peatonalidad que por ahí en otras grandes ciudades hoy está más evidenciado. Acá en Asunción todavía eso está recién en una gestación. Y este es el primer y mejor ejemplo de ello, ¿no? Sí, y considero que también es un privilegio ser parte del nacimiento de algo que solo viene para quedarse e instalarse en más lugares, Claro. ¿verdad? Y ser Sí. parte de la co-creación entre Sí, todos. y si me permitís, ahí un poquito quería hilar con un tema que no quiero que se nos escape, que es justamente esto que un poco que mencionás, ¿no? El orgullo y la satisfacción que genera ver ese cambio y ser parte de ese cambio. Yo lo veo o lo quiero expresar en dos dimensiones, ¿no? Una es justamente la magia que se genera al ver que algo que eran planillas, eran planos, eran trámites y distintas cuestiones que no se ven o gestiones que no se ven, hoy es una realidad. Nosotros estamos ya comenzando con las entregas de la Torre de Viviendas 1, El área comercial. claro, del complejo Central Mariscal. Ya hemos entregado al grupo Penta toda la oficina corporativa. Y, y después lo que quiero mencionar es, la verdad, la satisfacción que vemos nosotros, o por lo menos que yo la veo en cómo se materializa esa confianza en los clientes, ¿no? Ese proceso de materialización de la confianza que después lo vemos en que nos vuelven a comprar, ¿no? Eso es realmente lo que desde el lado por lo menos desde mi lado y desde el lado del desarrollador, creo que es la mayor satisfacción, ¿no? Porque es como ese sello de confianza que te vuelven a elegir. Y después también la otra mirada de esto es lo que uno ve en el equipo interno, que no, Mm. no quiero volver a mencionar porque para mí es fundamental, ¿no? Nos ha pasado en otros proyectos que ya hemos entregado, ver las expresiones de la gente que participó, el orgullo y el sentido de pertenencia que le generó ver El o sea, haber, proceso. haber transitado todo el proceso que se materializa en un proyecto que se entrega. Lo vemos muchas veces en los eventos de inauguración. Entonces, esos son bueno, Puntos dos importantes. puntos creo que son importantes que por lo menos para mí son importantes en esto que nos dedicamos, que parece que uno hace una obra nada más, pero no es la obra en sí, sino justamente eh, es cumplir con las expectativas de los clientes, que hay diversos, ¿no? Porque tenés, como decíamos hace un ratito, gente que elige el proyecto para vivir, pero también hay inversores, también hay otros actores en el proyecto, y lo importante es ver que uno cumple con esas expectativas, ¿no? Bueno, me quedaría horas hablando con ustedes, Ya pero veo. tenemos un tiempo limitado. Así que iniciamos esta entrevista hablando un poquitito antes y Emma me decía, yo soy un poco el soñador y él es el que baja a tierra, el corazón, la cabeza, pero veo mucho de corazón en la cabeza y mucha cabeza en el corazón también, así que son una dupla genial. Para terminar, una breve invitación a la gente que venga a conocer el barrio, que Ujú. hay, Altius, Central Mariscal. Yo les invito realmente a todas las personas que estén viendo este
podcast, Maca, a que caminen por la cuadrita, caminen por el shopping Mariscal, por Mall Mariscal, que entiendan que esto ya es una realidad, no es una tendencia, esto no es moda, esto vino para quedarse y ya está consolidado. Y este ejemplo que llevaron adelante, porque como mencionó Willy, los que iniciaron esto fueron, bueno, Jorge y compañía, nosotros nos sumamos después. Es un ejemplo que se puede repetir y se puede copiar Eso. en diferentes barrios de Asunción, en diferentes, en diferentes comunidades de Gran Asunción o del país, ¿verdad? Porque finalmente este tipo de proyectos y de asociaciones une a los actores que finalmente tienen inversiones en ese lugar y unen por sobre todas las cosas a los que vivimos o a los que viven en ese entorno que finalmente ellos son los que van a estar utilizando de manera diaria. Así que de nuevo les invito, vengan a la cuadrita, Amor, vengan a Penta por el Real, también el supermercado Real, vivan esta experiencia y llevemos lo bueno a diferentes puntos de nuestro país, porque esto realmente es para ser replicado. De hecho, te adelanto de que hoy queremos empezar a impulsar un barrio del sol. Wow, qué Estamos bueno. ahí gestando un Me poco encanta. esa, ese desafío realmente, porque es mucho compromiso y mucha dedicación. Genial. Gracias, Maca, por tu tiempo. Da gusto hablar contigo. Como decimos, me hallo, me hallé. Yo Así que, también. bueno, vamos a seguir hablando. Claro que sí, siempre. Y sí, yo me uno un poco a las palabras de Emma, creo que sintetizó muy bien la consulta y también agradecerles. Creo que fue un momento, por lo menos para mí, muy lindo. Como inicié un poco la charla, agradecerles y un placer haber compartido con Emanuel, con mi amigo, este Igualmente, momento. igualmente, Willy. La verdad que es muy buena dupla, muy contentos. No, genial esta dupla, me encantó. Entonces despedimos de esta manera a Willy y a Emma. Gracias también al Exploratorio por el espacio, por dejarnos estar acá. Gracias al Banco Atlas por hacer posible este espacio y nos vemos en el próximo episodio.